Bueno, pues vamos con un episodio más de nuestro tutorial de Mini 2DX y en este episodio vamos a centrarnos especialmente en el aspecto de la carga de gráficos y de cómo podemos cargar distintos tipos de gráficos en nuestro juego. Ya intuimos en el episodio anterior que podemos representar imágenes, cargarlas y luego renderizarlas por pantalla, pero en este episodio vamos a centrarnos más bien en cómo lo podemos hacer y cómo podemos representar las imágenes y vamos a estudiar también qué tipo de imágenes podemos cargar dentro de nuestro juego utilizando las distintas clases que tenemos para ello. En primer lugar, como podéis ver, ya me tomó la molestia de eliminar de la carpeta Assets la imagen de muestra que viene cuando creas un nuevo proyecto de Mini 2DX. Y ahora lo que voy a hacer es que voy a irme a la carpeta y voy a meter estas dos imágenes que tengo listas para utilizar en este episodio. Quizás lo más sencillo sea mostrar cómo se puede cargar una imagen. Por ejemplo, digamos que yo quiero representar sprite.png, que es una imagen que tenemos aquí. Lo único que tendríamos que hacer es cargarla como vimos que se cargaba en el episodio anterior. Y Mini 2DX en ese sentido, en este momento, versión 1.1.0, para cargar imágenes utilizamos una clase que no es de Mini 2DX, sino que es heredada de LibGDX y que es Texture. Creo un objeto de tipo Texture y lo llamo, por ejemplo, Sprite, ¿vale? Y con esto ya tengo un lugar en el que cargar mi imagen. Y para cargarlo, pues simplemente el método initialize, es decir, un método que se ejecute después de haber inicializado Mini 2DX. Recordad que el constructor no, y tampoco en render y en update, porque esto colapsaría bastante el juego. Lo que hacemos es cargarlo, por ejemplo, con nuevo texture, y le digo de ruta a sprite.png. Hasta aquí nada nuevo. La verdad es que texture es una clase sencilla de utilizar, tiene más constructores, pero este es bastante fácil de utilizar. Y bueno, sí que es cierto que tampoco me voy a detener mucho en detalle porque Texture, perdón, es una clase de LibGDX y si queréis ampliar más, pues el tutorial de LibGDX que en este mismo canal os explicará más, pero no necesariamente tenemos que entender demasiado acerca de los sprites. Lo único, si acaso, es ver cómo renderizarlo. Y para ello aquí en la clase Graphics, utilizando el método render y utilizando el parámetro G, tenemos una operación que se llama drawTexture. Y por medio de drawTexture podemos representar una textura en pantalla. Y aquí es donde viene un poco el truco, porque si habéis utilizado LibGDX, sabréis que en LibGDX los puntos XY en los que le decimos en el parámetro donde queremos dibujar nuestra imagen, siempre empiezan a contar desde la esquina inferior izquierda de la pantalla, y esto con Mini 2DX no ocurre. En Mini 2DX el punto 00 está en la posición superior izquierda. Eso significa que si queremos representar en pantalla una imagen, tenemos que tener en cuenta que siempre va a empezar a contar desde la parte de arriba en la coordenada Y, no en la parte inferior, como ocurre con LibGDX. Yo le digo, por ejemplo, que quiero dibujar mi sprite en el 00, y si yo ahora ejecuto esto, lo que ocurrirá será que se mostrará exactamente en la parte superior izquierda de la pantalla, porque es donde está colocado el 00. Y es cierto que no se ve muy bien en este momento, pero bueno, que está aquí en la parte superior izquierda de la pantalla, aquí es donde le vemos. Un método de utilidad que tiene la clase Graphics, aunque ya os voy a mostrar más durante este vídeo, es el método setBackgroundColor, con el que podemos cambiar, por ejemplo, el color de fondo. Solo le decimos un color utilizando la clase Color de LibGDX, esto es importante, y ya solamente con eso pues lo podemos hacer. Por ejemplo, yo le digo que quiero representarlo de color gris claro, y recordad que tenéis que usar la clase de BadLogic, no la de AWT, que no sería válida, siempre la de BadLogic. Y con esto en un principio pues debería representarse de color gris clarito, aquí lo veis y es más fácil de ver el personaje. Si aún así sigue siendo muy pequeño, otra alternativa es utilizar el otro método al que le podemos decir el ancho y el alto con el que queremos que se dibuje, por ejemplo 240 x 320, y con este tamaño os aseguro yo que no tiene que haber problemas para verlo de ningún modo, tiene que verse perfectamente. De una forma análoga, como veis, he cargado en otra segunda textura nuestra hoja, que era la segunda imagen que teníamos para utilizar, y que es esta imagen donde tenemos varios sprites. Vamos a utilizar una clase de LibGDX que sirve para hacer regiones y luego vamos a representar una región por pantalla. Las regiones, tampoco me voy a meter mucho porque este es otro tema de LibGDX, lo que son recortes de imagen, es decir, nosotros le decimos a la textura que utilice solamente un trocito. Por ejemplo, le decimos que utilice este cacho de aquí que estoy señalando con el ratón o cualquier otro cacho, es para hacer básicamente recortes. Así que lo que voy a hacer es enseñaros básicamente cómo se puede hacer esto, simplemente utilizando Texture Region. Por ejemplo, yo quiero guardarlo en un objeto de tipo Texture Region, y todos los parámetros, como veis, nos piden una textura. Eso significa que hay que cargarla previamente, como veis que he hecho yo. Simplemente le digo la textura que quiero recortar, le digo dónde quiero empezar a recortar y le digo cuál es el tamaño de la textura que quiero recortar, y con esto ya tengo pues
sacada mi región y la puedo dibujar como corresponda. Para ello tenemos un método también que es drawTextureRegion, que se parece bastante a drawTexture, porque nosotros le decimos la región a la que queremos dibujar, le decimos dónde tiene que dibujarlo, incluso cuál es el tamaño que tiene que tener, y en un principio con eso ya está. Por ejemplo, yo le digo que dibuje región y que lo dibuje de un tamaño grande para que lo veamos bien. El problema es que este método está un poco estropeado, como vais a ver ahora, y esto es un asunto que vi mientras estaba ensayando este vídeo y que no entiendo muy bien qué le ocurre. Bueno, esta es la otra parte que está grabada, y es que se ve al revés, y se lo comenté al autor de la librería, le mandé un asunto, bueno, le mandé un issue por GitHub y le estuve comentando esto, me dijo que sí, que es un problema reconocido, hice un parche para arreglarlo, se lo mandé y no me lo ha aceptado todavía, ya han pasado 2 días desde entonces, así que asumo que va para largo y que en este momento está roto. No sé si en el futuro estará arreglado, pero bueno, que básicamente este método no funciona y como veis el autor pasa un poquito de mí, eso que yo ya se lo he comentado y le he propuesto hasta la corrección, que realmente no es muy complicado, lo único que hay que hacer es pedirle que lo dibuje con una altura negativa y con eso queda arreglado, aunque es más fácil simplemente, esto sí que es cierto, utilizar el método region.flip, ¿vale? Que es un método que tienen los texture regions para darle la vuelta. Yo le doy la vuelta en la i, por eso le paso como parámetro true en la i y false en la x, y con esto lo que hace es invertirlo de modo que se vea perfectamente. Pero bueno, el autor dijo que buscaba una forma de hacerlo más automático, se lo proporcioné y tampoco es que lo haya aceptado, o sea, no entiendo muy bien a dónde quiere llegar. Pero lo que sí que me comentó es que hay una forma más sencilla de arreglar esto, que es utilizando una clase que sí que ofrece Mini2DX, que es Sprite, ¿vale? Y Sprite sirve para cargar texturas y regiones, pero ya nos hace ese flip automáticamente, o sea que a lo mejor lo que espera es que trabajemos siempre con sprites. Los sprites que vamos a utilizar son sprites basados en los de Mini2DX, o sea, no son sprites realmente de LittleDX como tal, aunque sí que es cierto que por dentro lo que hacen es crear un sprite de LittleDX, pero bueno, que cuando nosotros lo vayamos a cargar, tenemos dos tipos de clase que podemos cargar. Una es la de Mini2DX y otra es la de BadLogic. Bueno, pues tendremos que cargar la de Mini2DX, porque este ya se ocupa de darles la vuelta a los sprites automáticamente y nos hace nuestro trabajo bastante fácil. Y yo para cargar el sprite, por ejemplo, obtengo un nuevo objeto de tipo de sprite y como veis, pues al igual que antes tengo que pasarle la textura o la región, pero simplemente le digo región y ya con esto pues me lo invierte. Y además los sprites, como los sprites de LittleDX, que en el fondo por dentro es eso básicamente, tienen muchos más métodos para modificar su aspecto. Por ejemplo, para modificar la región, para modificar el centro, para modificar el color, para modificar su tamaño, su textura, su escala, su rotación. De modo que nosotros podemos personalizarlo mucho y de hecho ni siquiera tenemos que decirle en el render dónde se tiene que dibujar. Yo lo único que hago es decirle con el método drawSprite que quiero dibujar mi sprite y poco más. Todo lo demás se lo puedo decir, por ejemplo, a través de método set, por ejemplo, setScale y le digo 4, o setPosition y le digo que me lo quiero colocar en el 100-100, o incluso setRotation y le digo que lo quiero rotar 60 grados. Con esto siempre se va a dibujar bien, en este caso se va a ver torcido porque lo he querido poner así de torcido, pero bueno, que en un principio con esto es mucho más versátil. Pero para ir cerrando este vídeo tenemos más cosas que podemos dibujar con la clase Graphics. La clase Graphics sirve para dibujar mucho más que eso. Por ejemplo, podemos dibujar círculos, líneas, segmentos de línea, rectángulos y en definitiva cualquier cosa. Hay una diferencia elemental y es que tenemos un par de métodos que empiezan por draw y un par de métodos que empiezan por fill. Los que empiezan por draw para lo único que sirven es para dibujar un contorno. Por ejemplo, si yo dibujo un rectángulo que empiece en el 50-20 y que ocupe 150, esto nos va a dibujar un contorno, mientras que si yo dibujo un fill en el 50-100 y que ocupe lo mismo, en este caso sí que se va a colorear. Otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es dibujar cadenas de caracteres por medio del método drawString. Yo le digo simplemente, pues por ejemplo, draw y le pido que me lo ponga en el 170-20 y también le pido que me ponga un fill en el 170-100 y con eso puedo dibujar cadenas de caracteres. Por ejemplo, si ahora yo ejecuto esto, pues lo que vais a ver es que se van a dibujar dos tipos de rectángulo. Uno sería el normal y otro sería el coloreado. Y aquí pone draw y aquí pone fill, ¿vale? Por defecto de color blanco, esto es otra cosa que podemos cambiar si nos apetece. Simplemente tendríamos que utilizar una llamada al método setColor. Al igual que tenemos backgroundColor, pues tenemos color. Y aquí le podemos decir, por ejemplo, que quiero que se dibuje de color azul y que el texto se dibuje de color verde.
y con eso puedo indicarle básicamente de qué color quiero que se dibuje. Evidentemente con Graphics podemos hacer mucho más también, pero bueno, yo he querido centrarme en los aspectos elementales, aquí veis que queda bastante bien. Y nada, si queréis investigar más sobre cómo funciona Graphics, pues tenéis un Javadoc con todas las cosas que podéis hacer, podéis modificar la forma en la que Graphics hace sus cosas, podéis cambiar la forma en la que se renderizan las cadenas de caracteres. Tenéis a vuestra disposición muchas más cosas que podéis utilizar, pero bueno, esto es lo más elemental para comenzar a trabajar con la clase Graphics de Mini2DX.